Perfecto. Entonces, hoy corresponde estudiar, o más bien dicho, como hemos quedado en el capítulo 13, en el versículo 44, ¿cierto? Y nada más como para hacer un pequeño recuento de todo esto. Todo el capítulo 13, al igual que el capítulo 12, básicamente es un mismo argumento, ¿se acuerdan ustedes? Y habíamos visto que, hasta ahora habíamos visto, por así decirlo, en dos secciones, lo relativo a la parábola del sembrador, lo relativo a la parábola del trigo y la cizaña, y ahora vamos a ver un conjunto más de parábolas que también tienen que ver básicamente con el mismo tema. Entonces, nada más como para recordarlo, igualmente habíamos planteado que estas parábolas, primero que son una parábola es un ejemplo, ¿se acuerdan ustedes? Cuando hablemos de parábolas, una forma sencilla de hablar de ello es un ejemplo. ¿Un ejemplo de qué? Pues en este caso, ejemplo de algo que en el lenguaje del Antiguo Testamento, por así decirlo, sería bastante complicado entenderlo o un poco, digamos, más complejo el deducirlo o el encontrarlo como tal en algún capítulo o pasaje del Antiguo Testamento, como lo llamamos. Y el Señor lo que hace es darnos de estos aspectos que pueden ser un poco complicados de una manera más sencilla, más digerible, y en ese caso a través de vivencias o de prácticas sumamente cotidianas, y vamos a ver que son básicamente bastante agrícolas y cosas que conocía la gente, digamos, en su diario vivir. ¿Sí? Así que si hablamos, por ejemplo, de la parábola del sembrador, sabemos que esa parábola respondería a la pregunta, ¿cómo se explica el crecimiento digamos, o cómo se explica el que una persona se desarrolla en determinadas condiciones? ¿Se acuerdan ustedes? O cómo se explica que todos habiendo escuchado el mismo mensaje, unos den fruto y otros no lleguen a dar fruto. Entonces, esto nos responde la parábola del sembrador. ¿Sí? Y ahora, ¿se acuerdan ustedes que estuvimos la semana pasada? La parábola del trigo y la cizaña, en cambio, nos responde a la pregunta de, pero ok, ¿qué pasa en cambio cuando ya estamos en una buena tierra? Hemos sido todos sembrados por el buen sembrador y demás, y estamos en una buena tierra, pero de pronto vemos que hay gente que no se corresponde con nosotros. ¿Qué pasa ahí? ¿Cierto? ¿Cómo se explica eso? Pues por la parábola del trigo y la cizaña, que básicamente dice, pues estos no son del Señor, son hijos, son sembrados por el enemigo. Y que en última instancia esos aspectos, dado que son muy sutiles, y que por lo general, cuando realmente una persona es cizaña, es imperceptible, es imperceptible, y por lo tanto ese último juicio, digamos, de diferenciación le corresponde al Señor. ¿Sí? Y ese juicio de diferenciación, de distinción, de saber quién era del Señor y quién no era, se va a ver en última instancia cuando el Señor ya venga, cuando venga en calidad de juez. ¿Sí? Y se acuerdan nada más que como para refrescar esto, ¿se acuerdan ustedes que habíamos visto esta forma de comprender las parábolas, que cuando decíamos, ¿no?, que el reino de los cielos es semejante a un hombre que, ¿cierto? Entonces habíamos visto que en el caso de la parábola del trigo y la cizaña, cuando decía el reino de los cielos, habíamos concluido que es básicamente otro nombre del Mesías, otro nombre del Señor Jesús, otro nombre del Señor Yeshua, ¿sí? Y la forma de esta es bastante sencilla, ¿no es cierto? Y nada más como para recordarlo, porque ahora precisamente nos vamos a encontrar con otras, digamos, semejanzas de este tipo, ¿sí? Entonces, nada más como para hacer el ejercicio, que vale la pena recordarlo, que a veces no estamos muy acostumbrados a hacer este tipo de cadenas lógicas, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, solo para recordar, en el capítulo 13, versículo 24 de Mateo, dice, ¿no? Les refirió otra parábola, otro ejemplo, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla, ¿sí? Entonces podemos ver una igualdad, ¿no es cierto? El reino de los cielos, ¿qué? Es igual a un buen hombre, al hombre que sembró buena semilla. Esa es una igualdad, ¿no es cierto? El reino de los cielos es igual a un hombre que sembró buena semilla. ¿Cierto? Si nos vamos más adelante a la explicación de esto, ¿no es cierto? Vemos en el mismo 37, en el mismo capítulo 13, versículo 37, nos dice, no, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Entonces ya sabemos y podemos hacer la igualdad facilita, ¿no es cierto? 37 y el 24, sí, el 24 y el 37. Si nos dice, el reino de los cielos es semejante o es igual a un hombre que siembra la buena semilla, y después nos dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, por conclusión,
el reino de los cielos es del Hijo del Hombre. Y si además a eso le sumamos que el Hijo del Hombre es el Señor Jesús, entonces deducimos, ¿no es cierto? Es facilito, que cuando se habla en estos contextos de el reino de los cielos es otro nombre del Señor Jesús. ¿Sí? Entonces, ¿a qué asemejaré? ¿A qué se asemeja la obra de Mashiach? Pues bueno, es semejante a esto. ¿Ya? Entonces, para que lo veamos así de sencillo, y también les comento esto y de pronto ampliemos un poco este tema. Esto que para nosotros ahorita se nos hizo súper facilito demostrarlo así con una secuencia, para en otros momentos no se deja de pensar en el reino de los cielos como una institución, que también, ¿no? Pero no solo quiero decir, o sea, cuando hablemos o cuando la Biblia habla del reino de los cielos, no solamente se está hablando de, como decir, sinónimo de cielo, ¿no? El reino de los cielos, como que literalmente eso, el lugar o la instancia en la que Dios gobierna. No solo eso, ¿sí? En algunos contextos sí va a significar eso, pero en otros no. Aquí, por ejemplo, vemos que el reino de los cielos es semejante a un hombre. Y el buen hombre es el hijo del hombre, un hombre que siempre la buena semilla. Entonces, con esto nos damos cuenta de desigualdades y súper sencillo. ¿Sí? Y nada más porque si perdemos de vista esto, ¿no es cierto? En algunos contextos, en algunas parábolas, en algunas otras partes de la escritura nos vamos a perder y vamos a pensar otra vez de una manera muy, a veces tendemos a pensar en una forma muy simbólica, cuando a veces ya los símbolos tienen su significado. Entonces, también para ver eso, ¿no? Entonces, cuando veamos en las parábolas, hay que ver siempre a qué se asemeja, ¿sí? Entonces, hecho todo esto, vale la pena recordar, ¿no? Que aquí, todo esto, acordémonos, que con la parábola del buen sembrador, el tema era el que escucha, el que oye. ¿Se acuerdan ustedes que no bastaba con escuchar, sino con entender? Y que ese precisamente era el primer fruto. El primer fruto de escuchar era precisamente el entender. No basta con escuchar, sino con entender. Y a eso es precisamente a lo que se refiere esta frase, que por ejemplo, habla en el versículo 43 al final, ¿cierto? El que tiene oídos para oír, oiga, ¿no es cierto? Entonces esto suena una cosa media rara, ¿no? El que tenga oídos para oír, oiga. Es decir, el que tenga oídos en estas circunstancias, es decir, de ser una semilla plantada en buena tierra y que ha sido plantada por el buen hombre, por el Hijo del Hombre, pues va a no solo escuchar, sino además a entender, a comprender esto. Y vamos a ver que al final Jesús precisamente les responde, ¿entienden todo esto? Y ellos dicen, sí, sí entendemos. ¿No es cierto? Entonces, para que veamos que no es solo de escuchar. El que tenga oídos para oír, escuche, pero además no basta con eso, sino que entendamos. ¿Sí? Y aquí vamos a encontrar digamos, otro triplete, si se quiere, de parábolas que van por ahí mismo. ¿Sí? Nada más igual como para recordar la parábola del trigo y la cizaña, como habíamos visto la anterior semana, define esta calidad de que en algún campo que es dominado o controlado por el Señor, eventualmente va a haber cizaña, que son personas infiltradas, por así decirlo, metidas por el enemigo, que a primera vista no se distinguen, ¿sí? Y que siendo un poco más exhaustivos, son imperceptibles a vista de cualquier otra, digamos, a vista del dueño digamos, son imperceptibles a vista así normal, pero el dueño sabe quiénes son, pero sabe que el sacar a la cizaña en ese momento pues, sería de mayor perjuicio, ¿no es cierto?, para el trigo, que el dejar que que crezcan juntos y al final separarlos. ¿Sí? Y esto tenía precisamente implicaciones con el final del siglo, como se dice, el final de todo, que precisamente ahí se va a ver quién finalmente era de quién. ¿Sí? Y al respecto de esta idea, que al final de los tiempos Dios va a mandar a sus ángeles y recogerá a los suyos y apartará el trigo de la cizaña, es que va a comenzar a plantear estas otras tres parábolas. ¿Sí? Entonces, vémoslas. A partir del versículo 44 del capítulo 13 de Mateo. Sí, perdón. Dice, además del reino de los cielos, entonces fíjense ustedes, ¿no? Es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso perdón, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Esa es ya la primera, digamos, el 44 es una parábola por sí sola, ¿no? El 45 es otra.
Dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Y dice el 47, esta es otra parábola. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan en tierra. Hasta ahí, antes de seguir con el siguiente versículo, valga la redundancia. ¿Qué vemos hasta aquí? ¿Qué de semejante tienen estas tres parábolas? Son tres parábolas ¿Y qué de semejante tienen? que todas se parecen al reino de los cielos. Ya, muy bien. Todos son una semejanza con el reino de los cielos. Y de ahí, ¿en qué más se parecen? ¿Sobre qué más se parecen? ¿Hay alguna semejanza entre todos? Antes de ir al versículo siguiente, al 40. Pensemos un ratito. ¿Qué semejanzas hay ahí? ¿Qué encuentra? ¿Quién se anima? A las tres las compra. Ya, hay un tema de compra. Sí, hay un tema de compra. Muy bien. Sí. Abby. Que de alguna forma hay como una intención de ambicionar, de llegar a tenerlo, ¿no? O sea, quienes buscan el dinero para tenerlo, o sea, hay como no sé, como una necesidad de tener eso, entonces todos venden, dejan todo por llegar a tener esta perla, por llegar a tener los pescados, entonces hay como una desesperación por de tenerlo. Muy bien, súper buena observación, muy bien. ¿Ibas a decir algo? Sí, que también se puede ver acá que un hombre busca cosas valiosas, ¿no? Y que encuentra un tesoro, compra el campo, ¿no? Lo esconde, lo encuentra, lo esconde de nuevo, va y vende todo lo que tiene y compra ese campo. Sabe qué valor tiene ese tesoro, pues sabe discernir, ¿no? Entonces, vende todo, porque quizá lo que tenía un valor relativo, pero cuando encontró otro de mayor valor, desechó eso y escogió lo valioso. Asimismo, con la perla de gran precio, igualmente ese mercader supo, mejor dicho, tenía conocimiento de estas joyas, ¿no? Asimismo, va y vende todo y compra esto, porque le significaba quizá un mayor rédito. Es decir, tenía un mayor tesoro que el que ya lo tenía. Sabía asimismo de estos bienes. En lo que dice relación al pescador, ¿no? Claro, echa, y por supuesto, ahí él discrimina. Este sí vale para comer o para vender, este no vale. Entonces escoge, y es lo que generalmente uno ve cuando hemos estado en la orilla, pues, ¿no? En la playa. Llegan esas canoas con todo y sacan las redes. Y yo hemos visto cuántas veces que se botan los peces o los animalitos que se quedan en la red, pero que no son comibles. No son susceptibles de alimento, no se puede vender, no se puede consumir y son desechados. Y solo se queda con lo valioso, con lo que tiene valor, tanto para sí como para vender. Muy bien, así es. Creo que Dianita también estaba activando el micrófono. Y después Natita y Nico. Por favor. Exactamente que este hombre, que el reino de los cielos, dice, es como un hombre que es como un tesoro escondido en el campo, ¿sí? El reino de los cielos es como un tesoro escondido en el campo. Entonces, este tesoro escondido en el campo es muy valioso. Entonces, simplemente estando de acuerdo con lo que dijo Abby y con lo que dijo el hermano Manuelito, es poder reconocer aquello que verdaderamente tiene valor. Y eso es Yehoshua HaMashiach. Vale. Muy bien, gracias, Dianita. Nati, Nico, ¿de pronto algún comentario sobre el capítulo 13? Un comentario, Josuecito. Bueno, no sé si estoy bien, pero yo entiendo que que el mercader, que el reino de los cielos, en sí es Yehoshua. O sea, que no es como que nosotros ansiamos algo bueno, porque de nosotros no vienen cosas buenas, sino que Él, dejando de ser Dios, vino
a la tierra para que nosotros podamos ser salvos, podamos tener vida eterna. Es lo que yo entiendo. Ujú. Ahí vamos, muy bien. Entonces, fíjense ustedes, como bien lo han dicho todos aquí en estas parábolas, ¿no? Del tesoro escondido y de la perla sin precio, y de la perla sin precio, aquí, bueno, de gran precio, es que lo ponen así, así leyendo aquí, para que vean. En mi Biblia ponen, ¿no? Parábolas del tesoro escondido y la perla sin precio. Así le ponen. En todo caso, ¿no? Lo que quería decir es precisamente como lo hemos visto aquí. Si ustedes se fijan, entre las dos primeras hay mayor relación, ¿no es cierto? Hay lo que decía Abby, hay algo que es valioso y hay alguien que lo valora, que lo estima y sabe que eso cuesta más que todo lo que él tiene y lo adquiere, ¿cierto? Y ahí les pregunto, ¿qué relación tiene con el tema de la red y la pesca? Aquí hay también lo que vale y lo que no vale. Exacto, es el tema de discriminar. Es el tema de discriminar, de valorar y saber valorar. Y como bien lo decía Nico, en estas parábolas lo que se aprende precisamente es esto, que una vez más, si ustedes se fijan, es la misma parábola del trigo y la cizaña con otros ejemplos. Claro. Es exactamente lo mismo, porque lo que está diciendo es, yo, el Hijo del Hombre, sé quién es de los míos y por quién estoy dispuesto a vender todo lo que tengo para adquirirlo. ¿Sí se explica? ¿Sí se entiende? El Hijo del Hombre es esta persona que sabe lo que es valioso, dónde está el valor y que es capaz de dejar todo lo que él tiene con tal de ser el dueño de aquello que digamos que vale, que él sabe que vale. ¿Sí? Y además es otra cosa, ¿sí? Y aquí es una cosa, que a veces nosotros estamos aquí acostumbrados a pensar o a interpretar, si se quiere, el valor en función de la cosa. Sí, o sea, más bien dicho. Es como, o sea, quiero decir, nosotros estamos acostumbrados a que nos vendan o compremos un objeto que ya tiene determinado valor. O sea, que el valor sea valorado por el objeto mismo. ¿Sí? O sea, es como decir, ¿por qué nos parece que un determinado artículo, pongan ustedes un celular de X marca de alta gama, es caro? ¿Por qué? Exacto, por la marca, por las cualidades que tiene, o sea, por el objeto mismo. Pero aquí es distinto. ¿Por qué es valioso esto? ¿Cuál es el valor? ¿Por el objeto mismo? No, es valioso por cuanto la persona le da el valor. Por cuanto aquí el Hijo del Hombre le da el valor y sabe que lo otro cuesta o está dispuesto a dar todo lo que tiene por ser el dueño, digamos, de eso. Es distinta digamos, la perspectiva. ¿Sí? Es muy distinta. No sé si me hice entender esto. Aquí el tema de estas dos primeras parábolas, de la persona que va y vende todo lo que tiene, ¿no es cierto? ¿Por qué es eso? No es tanto porque es que sabe que es valiosa. Al contrario, es que la persona le está dando el valor. ¿Sí se entiende? Porque él sabe lo que vale. Él sabe lo que vale ese tesoro. Se puede más o menos un poco asimilar como, pues no recuerdo los nombres, pero el hecho es de que quien encontró los primeros rollos del Mar Muerto fue un hombre muy humilde, un hombre, un artesano, digamos, creo que fue zapateo, algo así. Y los rollos del Mar Muerto lo tenía guardado. Al fin, algún rato llegó por ahí un arqueólogo, un hombre muy entendido en eso, y de pronto ahí le indicó, vio y dijo, así. ¿Cuánto le pidió? Creo que fue $10, $100 que le dijo. Y el hombre se dio cuenta de que eso era un tesoro. Claro. Y después Pero el que tenía no sabía el valor. Claro. ¿Quién le dio el valor? El hombre que sabía y llegó. Claro. Es también, por ejemplo, estos ejemplos un ejemplo muy parecido es este, no sé si ustedes han escuchado esta igual parábola de los 10 camellos, que precisamente es a propósito de cuando un hombre va o intenta, digamos, en esa época, ¿no? Y todo esto va precisamente del tema de Isaac y Rebeca, ¿se acuerdan ustedes? Que él va y le manda con 10 camellos. ¿Por qué 10 camellos? Entonces decían, y ahí se arma toda la fábula, ¿no? Que es un ejemplo, Y decían, ¿por qué 10 camellos? Porque 10 camellos era una mujer espectacular, ya, top. Entonces, claro, se arma la
la parábola, no el ejemplo, la historia, y dicen que, claro, un hombre fue a pedir una esposa, una mujer, y claro, el papá tenía varias hijas, y le dijo, toma, llévate esta que vale 10 camellos. Y le dijo, no, yo quiero esa otra, quiero aquella. Pero no, pero si ella es la peor, no, tal, no, por ella dame, bueno, si quieres tanto ella, dame 5, porque es que no, yo te doy 10 camellos por ella. Porque el valor lo da uno. ¿Sí me explico? Y eso se entiende a nivel precisamente y esto es como es un tema de pareja, digamos así, es lo que también en el Evangelio después dicen, no, ¿acaso no saben que ustedes fueron comprados a precio de sangre? Y eso no porque nosotros valgamos de eso, no es que nosotros valgamos de eso, valgamos la vida de Dios, no, es que Dios nos dio ese precio, es distinto. Nos puso ese. Él nos valoró, digamos, él vio, digamos, de ese valor tanto que dijo, que es como decir, bueno, esto ustedes no se dan cuenta y yo les voy a poner el valor. Porque si fuera por lo que nosotros valéramos, no valemos nada. No valemos nada. Entonces, el Señor nos puso el precio y Él dijo precisamente, esto ustedes valen mi vida. ¿Ya? Y es el tema de las parábolas. Encuentra, nadie más le ve valor a esto. Y es tan valioso para la persona que vende todo. Se despoja de todo y va y lo adquiere. ¿Sí? Entonces, miren ustedes, por eso es Mashiach. Este es el ejemplo. Y ahora, de todo esto precisamente se concatena, se enlaza con la parábola de la red, que precisamente ahí va el tema. Que fíjense ustedes, ahora, el reino de los cielos es semejante a una red que es echada en el mar. Y esto, si lo trasladamos a un lenguaje un poco más simbólico, fíjense ustedes, el Hijo del Hombre es una red. Se explica. Y que es lanzada en el mar. Y ahora, a menos que sea una piscina, y ni a veces ninguna piscina, ¿cuál es el estado normal del mar? Es un caos. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Recuerdan ustedes cuando alguna vez vimos en su momento las letras en hebreo? ¿Se acuerdan que se representaban en su momento como unas olas del mar? Porque precisamente el agua nunca está quieta y se representa así. De hecho, nuestra letra M tiene esa forma y viene de un pictograma muy antiguo que eran unas olitas de mar y eso representaba precisamente el caos. ¿Sí? Y esta idea de caos precisamente es lo que significa el mar, el caos, que no hay algo, no hay algo estable, no hay algo estable y hay un montón de cosas. Es un caldo y uno mete una red al mar y solo salen peces. Sale un montón, salen algas, sale un montón de cosas, salen piedras, si es que hay basura, sale basura. Sale de todo. Claro, sale todo lo que hay en el agua. Porque en el agua siempre ha sido el vertedero de toda la tierra. El depósito de todo. O sea, y más allá de la suciedad, antes de que botemos todas las cosas al mar, allá iba todo. Navios que se hundían, cuestiones meteorológicas, meteoritos caen en el mar, ¿no? Erupciones, deslaves, un montón de cosas, producto de tsunamis, todo va a dar eventualmente en el mar. Entonces, cuando alguien va a echar la red en el mar, no espera sacar solamente peces. Y aquí es el tema. Y fíjense ustedes que esta parábola de la red es una conclusión de tanto de la parábola del sembrador como del trigo y la cizaña. El Señor es la red y se introduce, porque eso es lo interesante. Él es la red que se introduce en el agua, ¿ya? Y pesca. Pero después, producto de esa obra, toca distinguir. Toca distinguir. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros ahora ya no estamos en un contexto pescador, ¿no? Como suelen decir, agropecuario, ¿no? Ya no estamos en un contexto así. Entonces, si estuviéramos en un contexto más de pesca, sabríamos que con la red se coge todo. En la costa Piedras, se coge algas, se coge lo que hay. Y claro, los pescadores. Entre otras cosas, se coge peces. Y además, no solo peces, se coge toda la vida marina que hay ahí. ¿No? Entonces ahí viene. Entonces fíjense ustedes. Claro, camarones, langostinos, de todo. Lo que hay, en otras palabras. Y no solo peces. Y eso es a lo que se refiere esta parábola. El Señor es la red que se introduce en el caos y producto de eso viene acumulando un montón de cosas. Pero al final, que estén en la red o que hayan sido alcanzados por la red, no significa que sean peces. Si se dan cuenta, no todos son peces. No todo sirve. Exacto, no todos son peces. ¿Y quién sabe quién determina quién es pez y quién no? Y el Señor.
Exacto. Y ahí para eso está el tema, me dice, y dicen, en el 48, una vez llena, la sacan a la orilla, y eso es otra cosa, una vez llena. Sí, ¿no? Y eso significa que hay cupo limitado. Claro, hasta que se Eso es llene. hasta que se llene la red, hasta que la obra del Señor sea completada. Una vez que se llena, se saca y de a contar los que son peces y los que no son. ¿Si se dan cuenta? Entonces dicen, ¿no? Y la sacan a la orilla y sentados, eso es sinónimo de juicio. ¿Sí? Ujú. Sentado es juicio. Juicio. ¿Sí? Recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan afuera. Es lo mismo. ¿Lo bueno qué es? Pues los peces. Y los peces comibles, dicho sea de paso. Los peces comibles, los que son comida. Claro, si entra ahí un cangrejo, ¿qué voy a hacer con eso? Este no es pez. Si entra ahí, por ejemplo, una de estas anguilas de mar, bueno, eso no es. Si entra un caballito, pues tampoco. Si entra una almeja, tampoco. Y así. Si entra un pez globo, pues usted no. ¿Sí? Y así. Un pez gato, de los que llaman bagres, ¿no? No. O sea, los que son peces. ¿Sí? Y los demás afuera. Y los otros se ponen en cestas, que es una cosa muy, muy bonita, que es la cesta que le pertenece al pescador. Es el pescador. Sí, Nati y Nico me están levantando la mano. Amados hermanos, buenas noches. Natita. Josuecito, me parece muy importante lo que tú señalaste acerca del valor que nos da Yehoshua, porque se ha venido sintiendo y en determinado momento cada uno de nosotros ha sufrido de, entre comillas, una baja autoestima, pero es porque nuestra estima debe estar enfocada en lo que no cambia. Y el valor que el Señor Yehoshua nos ha dado desde el inicio del mundo, desde el inicio del tiempo, es inamovible. Es decir, que estaríamos diciendo mal una autoestima, sino más bien una estima desde la mirada del Señor Yehoshua. Eso me pareció hermosísimo para no tener estos problemas que a diario se dan en todos y cada uno de nosotros, de vernos inapropiados, inadecuados, insuficientes, sino más bien que el Señor sea llenándonos como Él nos ve, completos hasta el final de los tiempos. Eso me pareció hermoso lo que el Señor te ha revelado. Gracias. Amén, amén, Natita. Gracias a ti. Sí, así es. Entonces, fíjense ustedes lo que acabamos de hacer. ¿Por qué nos detuvimos en el versículo 48 y no leímos el 49? Porque el 49 nos habla precisamente de lo que estamos hablando ahorita. Y lo que quería precisamente es detenernos un ratito, pensar todas estas cosas y estudiar. Y vamos a ver que llegamos a la misma conclusión que ya nos pone el texto. ¿Sí? Así que también la idea era enfocarnos un poquito en esto. De, si se quiere, invitarnos a considerar esto, ¿no es cierto? Y también ver una cosa, que a veces las conclusiones ya están en la Biblia y que es bueno entenderlas. ¿Por qué? ¿Sí? En mi caso, por ejemplo, antes de preparar todo esto, obviamente lo leí todo y no me cuadraba, quiero decirles, siendo sincero, no me cuadraban las dos de la perla y del tesoro con la de la red. A mí no me cuadraba, no me hacía sentido. ¿Qué tiene que ver eso? Pero cuando leí la conclusión dije, ok. Entonces, precisamente para invitarnos a todos a leer la Biblia de una manera distinta, porque millón de formas de leerla, ¿no es cierto? Entonces, también es bueno que nos planteemos esto. ¿Por qué? ¿Qué relación tiene? ¿Qué de igual hay? ¿Qué de diferente hay? ¿Por qué dice esto? ¿Por qué dice lo otro? ¿Sí? Y miren, si leemos ya la conclusión, pues nos queda todavía más claro. Es el 49. Así será el fin del siglo. ¿Ya está? Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. ¿Sí? Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y fíjense una vez más, cuando hablamos aquí de malos, ¿no es cierto? De los malos, ¿no es cierto? De entre los justos, aquí viene el asunto. Porque principalmente estas parábolas no se refieren al juicio a las naciones en general. Aquí específicamente se está refiriendo, para que nos fijemos, ¿no? Hablando en el lenguaje de la parábola de la red, de todos aquellos que fueron alcanzados por la red. O sea, que estaban en principio dentro de la red, pero que aún estando dentro de la red no eran peces. Lo mismo que en la parábola del trigo y la cizaña. Todos estaban en el mismo campo, pero no todos eran trigo. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Exactamente. Entonces, para que veamos precisamente lo que dice el apóstol Pedro después, el juicio comienza por casa.
Es decir, de todos los que se precian de llamarse hijos de Dios, cristianos, o de creyentes, o de incluso algún otro nombre que en algún momento seguramente adoptaron los hermanos, ¿no es cierto? Y no se sabe, quiero decir, ¿no? Como por ejemplo los del camino, en su momento se llamaron así, ¿no? Entonces, demás nombres, ¿no? En esencia, los seguidores, discípulos del Señor Yahushua, ¿no es cierto? Junto con ellos había un montón de gente más. Y en aquel día veremos quién era quién, ¿sí? Y el juicio comienza por casa. Así que por eso siempre la reflexión que yo siempre me invito a ver es a veces no juzgar o digamos no emitir mucho conocimiento respecto de los que están afuera. Porque como dice el apóstol Pablo, a los que están fuera, Dios los juzgará. O sea, eso en principio no me compete. Sí, en principio no me compete a mí ponerme a juzgar a todos, porque es que ¿qué voy a juzgar ahí si en principio todos están bajo pecado? ¿Sí? Pero lo que sí nos compete es ser bastante o lo suficientemente celosos de este aspecto, de los de adentro, ¿sí? Y ser, como decíamos la anterior semana, lo suficientemente despiertos para, digamos, saber distinguir estas cosas, pero tampoco apresurarnos a hacer una inquisición, porque a veces ahí precisamente por eso se termina matando justos por pecadores, y lo que precisamente nos dice la parábola del trigo y la cizaña es que incluso cuando incluso se detecte una cizaña y sea obvio, a veces es mejor dejarle, porque el sacarle puede causar mayor perjuicio, puede causar más daño que el que dejarle y que solito se revele, digamos, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, a todo eso nos remite esto. Y una vez más, lo que en el fondo, detrás de todo esto, como les decía, todo el capítulo 13 tiene una misma idea. Y la idea general detrás de todo esto es una. El Señor tiene el control de su pueblo. El Señor tiene control de su obra. El Señor tiene control de su campo. El Señor tiene control de su pesca. El Señor tiene control de su obra. Él tiene el control. Y en últimas, Él sabe quién es y quién no es. Por último, porque como hablábamos la anterior semana, hay un montón de gente que seguramente está infiltrado y que no sabemos. Habrán muerto o morirán y nunca se supo y nunca supimos nada de si realmente es. Pero eso no nos debe, como les digo, nos llevar a una cacería de brujas, a torturar a la gente, a ver, confiesas y eso. No, sino a saber que en últimas el control lo tiene el Señor. Y listo, ¿sí? Y entonces fíjense, y todo este capítulo se va cerrando precisamente con esta idea del oír y del entender, ¿no? Entonces, hasta ahorita, todos en principio habían escuchado todo esto. Y la pregunta que queda es, ¿entendieron? Y fíjense ustedes lo que le dice el Señor en el 51. ¿Habéis entendido? Jesús les dijo, ¿no? ¿Habéis entendido todas estas cosas? Y ahora ellos respondieron, sí, Señor, ¿no? Sí, entendimos. Pero resulta que esto habría que hacernos esta misma pregunta, hacernos a nosotros. Habiendo escuchado todo esto, ¿entendimos? Nos quedó claro, habemos entendido. Y si pueden poner ahí alguna reacción sería buenísimo, ¿no? Así, haciendo una introspección así, ¿no? Tal vez no tan apresurada. ¿Habéis entendido todas estas cosas? Sí, entonces, bendito Dios y sí. Entonces es buenísimo esto, porque fíjense ustedes, esto ya es un segundo paso, esto ya es un fruto. No es solo el haber escuchado. Y seguramente, fíjense ustedes, que, como les decía, ¿no? Tal vez seguramente todos nosotros en algún momento escuchamos estas parábolas. Tal vez no sabíamos de memoria la parábola del sembrador, de memoria la del trigo y la cizaña, de memoria la de la semilla de mostaza, de memoria la de las perlas y todo, la del tesoro y demás, de memoria. Pero la pregunta no es si nos acordamos, si sabemos, o sea, si hemos escuchado. La pregunta ahora es si entendemos. ¿Sí? ¿Y qué les parece si precisamente al respecto, cada vez que compartamos o leamos la palabra, no solo nos preguntemos por eso, ya leí, ¿no? O ya escuché, preguntémonos, entendí. Y una forma básica, o digamos muy fácil, de identificar si entendí o no, es preguntarse, ¿qué aprendí? ¿Qué aprendí? ¿Sí? Entonces, por eso es muy bueno que de pronto, y sería una buenísima dinámica que la podamos hacer, por ejemplo, después de los estudios, si estamos en familia y demás, preguntarnos, a ver, de todo lo que hablamos aquí, ¿qué entendimos? ¿Qué nos quedó? Porque está muy bonito las 3 horas que hablamos, está muy bonito todo, pero a la final, ¿qué entendimos? ¿Qué entendimos? Sí, eso es lo que a la final queda.
¿Sí? ¿Qué entendimos? ¿Sí? Porque, de hecho, a propósito de eso, yo les cuento, me toca trabajar en un entorno en el que se saca jurisprudencia, se saca pronunciamientos que rigen para todo el país. Y resulta que, claro, lo que a veces uno pone en el papel es una cosa, y lo que después entiende la gente después es cualquier otra cosa. Y cuando nos llegan después, en mi caso, demandas citando lo que nosotros dijimos, pero eso no dijimos, pero ¿qué está entendiendo la gente? Entonces, nos pasa eso, ¿no? Y yo lo veo casi que a diario en mi trabajo. Entonces, precisamente eso es lo que el señor es muy cauto, digamos, muy preciso en preocuparse por esto, en que lo que él dijo se haya entendido, porque si no, precisamente por eso, por haber escuchado y no haber entendido, es que después se sale diciendo cualquier barbaridad, cualquier cosa. Entonces, el asunto ahora es hacer una primera introspección nosotros mismos y, como decir, comenzar por lo de ahora, ¿sí? Comenzar por lo de ahora, decir, todo lo que hemos escuchado en los últimos minutos, ¿lo comprendimos? ¿Sí? Y esto, como les digo, no es una cuestión de decir ahorita, sí, 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 entendí, ¿no? Sino es una cuestión más de lento, es una cuestión más de, exacto, de rumiar, y ¿se acuerdan ustedes que, hablando de ahorita de rumiar, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes cómo se dice rumiar en hebreo? ¿Alguien se acuerda? Rumiar en hebreo, ¿alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda por ahí? ¿Cómo se dice rumiar en hebreo? Exacto, volver a la garganta, subir a la garganta, se llama, ¿se acuerdan que era? Y esto es muy bonito porque cuando uno entiende, cuando uno está rumiando, cuando lo que ya llegó acá le está volviendo a la boca, es decir, conversen de esto. Hable de eso, vuelva a hablar. Y es como, por ejemplo, también a veces en el trabajo, a veces nos ha pasado. Nos llama el jefe y nos da un montón de instrucciones sobre algunos casos. Y después, claro, vamos entre dos, entre tres, después, ¿qué entendiste? ¿Qué entendiste? ¿Te acuerdas qué entendiste? Entonces, ¿te acuerdas? Sí, ¿entendimos lo mismo? Sí, entendimos lo mismo, ya, ok. Entonces vamos ahí. No, yo entendí otra cosa, yo entendí otra cosa. No entendimos y entendimos diferente, vamos a preguntar. Y así, ¿no? Entonces, este tema es muy importante, porque también vale la pena decir, ¿qué pasaría? Imagínense ustedes, ¿qué hubiera pasado si es que aquí los discípulos decían, Señor, siéndote honesto, no entendimos? Les volvió a explicar. Exacto, no les ay, pero qué tontos, ¿no? O sea, ¿qué les pasa? Ya deberían saberlo, no. Cuando uno es profesor, ¿no? Yo por lo menos preguntaba, ¿entendieron? ¿Está claro lo que expliqué? Algunos decían, sí, repítame, repítame. A ver, ¿qué dije? O alguno puede decir, no, sí entendimos todo. Y se quedan callados, me hace pensar que todos entendieron o que no entendieron nada. Ahora, esta parte es importantísima, ¿no? El oír, ¿no? Porque dice que por el oír viene la palabra de Dios. Luego, la segunda fase es el entender. Y es tan importante esta parte del entender, porque no me quedo solo en que ya entendí, sino que tengo que pasar a la tercera fase, que es el hacer. Y dice la palabra, ser hacedores de la palabra. Pero ¿cómo puedo hacer si no entiendo? Cuando entiendo algo, puedo hacer, ¿no? A veces a mí me pasaba cuando era guagua, mi papá me decía, Manuel, anda a hacer esto. Y yo, claro, un poco así, ¿no? Sí, salgo corriendo. ¿Qué dijo? Otra vez volvía a preguntar. ¿Por qué? Porque si entiendo, puedo hacer. Si no entiendo, no puedo hacer o hago mal. Y muchas veces se hace mal porque no se entiende. Entonces, esta parte es una pedagogía extraordinaria que utiliza el Señor con sus discípulos porque Él sabía que a ellos les tocaba continuar. Pero si no entendían, ¿cómo podían enseñar? ¿Cómo podían aplicar? Porque la palabra no es asunto solo de oír y entender, sino de oír, entender y hacer. Ahí se completa ese ciclo de la palabra de Dios. ¿Sí? Así es. Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Entonces, siempre que leamos así sea un versículo, preguntémonos, ¿entendiste? ¿Entendiste? Y así, ¿no? Como tratándose en segundo persona. ¿Entendiste, Josué? ¿Entendiste?
¿Entendiste? Sí, sí entendí. A ver, repite. Entonces, algo así, ¿no? Entonces, es una buena dinámica en realidad, ¿no? Porque una de las formas, y de hecho, de eso, si ustedes se acuerdan, por eso les decía el Señor a los antiguos, ¿no? Y estas palabras le repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y cada vez que te pregunten, tú les dirás. Entonces, ese es el tema. Y también hay una cosa muy bonita, que es incentivar el tema de la pregunta. Porque fíjense ustedes, la parábola del trigo y la cizaña, precisamente, o más dicho, las demás parábolas surgen a partir de la pregunta, Señor, explícanos. Y el Señor nos dice, verán, solo esto les explico, no, les explica la parábola y además también, pum, 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 tres de golpe, tres de llamo. Entonces, esto es una dinámica que además se aprende mucho precisamente en algo de pedagogía, que una pregunta precisamente no es solamente para responder la pregunta puntual, sino para dar más, para ampliar el tema. ¿Sí? Lo cual a nosotros nos invita precisamente a hacer preguntones. Hacer preguntones en el sentido de ser curiosos, de no quedarse con el tema de, sí, ya entendí, amén, listo, gloria a Dios, y ya quedó. No, sino hacer preguntones. ¿Y por qué? O sea, a invitarnos a preguntarnos. ¿Sí? Como les digo, aquí, por ejemplo, yo mismo he cultivado un poquito eso. El tema es, bueno, ¿pero por qué dice esto? O sea, ¿pero por qué dice esto? No me hace sentido. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué dice esto? Y estar ahí, piensa y piensa y repiensa y repiensa, el Señor mismo va aclarando las cosas. Entonces, eso es algo que nos debemos plantear todos, ¿sí? Plantear todos el tema de que cuando algo nos quede ahí, estarle, piensa, 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 Señor, ayúdame a entender qué quisiste decir con esto, vuélvalo a leer, dése una vuelta, regrese, ¿sí? Y estar así pensando en esto, ¿sí? Y a eso precisamente es a lo que se refiere, y ahí nos habremos dado cuenta que hemos entendido, ¿sí? Y otra forma de hacer esto es precisamente el conversarlo en familia, dialogarlo, el masticarlo, el estarlo ahí masticando, ¿sí? Eso, ¿vale? Perdón, Sí. en el versículo 23 del capítulo 13, ¿no? 23, en la terminación de la parábola del sembrador, ahí está esta dinámica, ¿no? Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce. Es decir, oye, entiende y hace. El hacer produce el fruto. Así es, así es. Y si les parece si terminamos hasta el 52 por ahora. Sí, y les dijo, no, por eso, todo escriba docto en el reino de los cielos. Fíjense ustedes, ya, todo escriba docto en el reino de los cielos. Es como que si la materia, así como dijeran, ¿no? Todo PhD en matemáticas, todo PhD en ingeniería, todo maestro en, qué sé yo, en alguna materia que nos guste, ¿no? Dice, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¿Sí? ¿Y esto a qué se refiere? Precisamente esto, que primero que cuando habla de tesoro, habla simplemente o de una manera más amplia de todo lo que tiene almacenado. ¿Sí? De su, como decir, de su almacén. ¿Sí? Igual saca de su almacén. ¿Sí? Todo que saca de su bodega, exacto, de su bodega, de su almacén, cosas nuevas y cosas viejas. ¿Y por qué? Porque resulta que para lo que nosotros es nuevo, por ejemplo, mucho de lo que hemos hablado para nosotros puede ser nuevo, pero pregunta, ¿es nuevo o es viejo? Es viejo. Es viejo, pero no entendí. Es viejo para unos y nuevo para otros. Nos damos cuenta, ¿eso es nuevo o es viejo? No, o sea, para nosotros es nuevito, digamos, porque lo leímos ahorita. Pero resulta que esto ya fue dicho, al menos esto, hace 2000 años. Y la Torá hace cuántos más. Entonces, fíjense ustedes, ahí de eso va el tema, ¿no? Y me encanta esto porque dicen, todo escriba docto en el reino de los cielos. Entiéndase, toda persona docta, o sea, instruidísima en conocer a Mashiach, en conocer al Señor. Lo que quiere decir es, de esta manera, así como hemos explicado, diría el Señor, así como yo les explico, con campo, con trigo, con la mostaza, con redes, con perlas, con tesoros, así es alguien que conoce a Mashiach. ¿Me explico? O sea, Mashiach, o sea, lo que quiere decir es, y le entiendo ahora mejor porque, por ejemplo, si ustedes van a ver, por ejemplo, hay incluso alguna materia que creo que se da en algunos seminarios y cursos avanzados incluso, de cristología, o sea, cristología.
resulta que, resulta que esas materias realmente se complican la vida. O sea, se complican y eso ya, si es que alguien quiere meterse a eso, es ya porque quiere, o sea, pero eso no es del público. Eso no se va a dar aquí porque no se entiende. O sea, es un lenguaje ya súper avanzado, súper académico. Es un metalenguaje que ya, o sea, pierde la practicidad ya. Se pierde la practicidad y ya, ¿para qué hablamos de eso? Ya es una cuestión solo entre los que escriben ese tipo de libros. Es chistoso porque también ese tipo de libros es, alguien dijo una cosa y salió un libro refutándole, después salió otro refutándole al que le refuta. Y es una cuestión ahí, ¿no? O sea, una cosa ahí súper, súper abstracta que nunca, digamos, desemboque en mayor cosa. Y resulta que aquí el Señor nos está enseñando todo lo contrario. Aquel que conozca a Mashiach es capaz de explicarlo como una cosa tan sencilla. De diferentes maneras. ¿Sí? Y de diferentes maneras. Eso es una persona que conoce a Mashiach. Y por eso es que a veces, personalmente, me he llevado a sorpresas, ¿no? Que a veces personas que debiendo saber, no saben cómo explicarlo. Es como que, pero es que lo tengo aquí, pero no sé cómo decirlo. Tal vez a veces falta, a veces bajarse un poco de los libros que dicen, ¿no? Y meterse a la práctica, porque esto es otra cosa que también tenía el Señor Jesús. El Señor Jesús no andaba solo en las sinagogas, o sea, solo con los fariseos, con los escribas, ahí entre doctores de la ley y conversando cosas de los cielos, así abstractas. No, 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 el Señor Jesús andaba con la gente, con pescadores, con agricultores, con comerciantes, con la gente. Y eso es lo que da riqueza, porque es que ahí vive la gente, ahí se desarrolla el pueblo. El pueblo no se desarrolla en los libros de la academia, no, el pueblo se desarrolla acá abajo, digamos, entre nosotros, los que nos levantamos temprano, llegamos tarde, familias, hijos, ahí está la cosa. Y de ahí salen los ejemplos, de ahí salen. Así que no es solo, o sea, no he dicho, a Mashiach no solo se le conoce en los libros, a Mashiach se le conoce en las cosas prácticas. Y con el pueblo es todavía quizá un poquito más fácil, no un lenguaje académico, sino un lenguaje popular. Porque la gente vive de la práctica. Y eso es lo bonito del Señor Jesús, que coge cosas eminentemente prácticas y a través de esas explica aquello que humana y académicamente sería inexplicable. ¿Cómo es que Dios, siendo Dios, se hace carne? ¿Qué doctor puede explicar eso? Muy complicado. Pero el Señor lo explica. Y se vale de estas cosas muy del diario vivir que tiene la gente. Y le dice, mira, el reino de los cielos es así. O sea, ese es lo bonito de Dios, que no utiliza un lenguaje muy complicado, muy académico. Utiliza un lenguaje que sabe y conoce el pueblo. Porque en el pueblo está la esencia de la sociedad. Y entonces el pueblo le va a entender cuando le hable en un lenguaje que él maneja a diario. Este es su diario vivir, este es el día a día. Y eso es lo que hace el Dios de los cielos, que viene y se hace carne, la palabra, ¿no? La palabra entendible, la palabra que llega, la palabra que puede ser asimilada por cualquiera. Entonces esto es lo bonito, que le hace entender las cosas de los cielos con un lenguaje conocido para la gente. Así es. Y dice el 53, ¿no? ¿Qué les parece si nos quedamos ahí? Aconteció que cuando terminó Yehoshua estos ejemplos, estas parábolas, se fue de ello. Entonces, fíjense ustedes, ¿no? ¿Cuánto hemos hablado? Al menos hasta aquí en este capítulo 13. Entonces, una vez más, como corolario de todo, como conclusión de todo, sería esto. Cuando leamos la palabra, es bueno primero darse una lectura a todo y después comenzar a preguntarse. Sí, porque de hecho, ¿se acuerdan ustedes que hay un salmo que dice, ¿no? ¿Cuánto amo tu Torah? ¿Cuánto amo tu ley? ¿Cuánto amo tu ley? Y dice, todo el día ella es mi conversación. Y medito en ella día y noche. Entonces, cuando habla de conversación, es eso, porque no sé si les ha pasado, pero a veces pasa. Uno conversa con la palabra. O sea, ¿qué quiere decir aquí? ¿Qué dices esto? Y uno comienza a conversar y es una cosa bien, bien simpática que pasa. Y a eso básicamente les invito, digamos, a poco ir conversando. ¿Sí? Digamos, y digamos, es bueno que nos ejercitemos en esto.
en no solo leer la Biblia. De hecho, a mí me pasaba, me acuerdo, y mi mamá dará el ejemplo de eso, ahora que están los chicos de las escuelas y colegios en vacaciones. Recuerdo que yo salía de vacaciones. Y claro, yo estaba encantado porque vacaciones, libre de deberes, libre de cualquier cosa, a ver televisión, a ver cualquier otra cosa, ¿no? A jugar. Y no, mi mamá me decía, a ver, antes de que te vas a cualquier cosa, me aprendes las tablas. Me hacía aprender las tablas. Me hacía aprender las tablas y, claro, me sabía un montón de tablas. Las tablas y además me hacía aprender y leerme un salmo. Me hacía aprenderme y leerme un salmo. Entonces decía, ándate a leer la Biblia. Iba a leer la Biblia. Decía yo, ya mamita, ya leí. Ya pudiera haberte leído. A ver, espérate. A ver, ¿qué entendiste? Y yo me quedaba en blanco así. Pero sí leíste. A ver, dime, pero no, ándate a leer de nuevo. Claro, en mi infancia, qué coraje. Qué coraje, así, pero sí ya leí, otra vez a leerse el Salmo, y así, y ahora te aprendes un versículo y todo lo demás. ¿No? Señor, cámbiame de mamá. No. Entonces, eso, ¿no? Y eso fue algo muy, muy simpático y que de hecho después tocó aplicarlo ya no solo con la Biblia, pero es una cosa muy, muy buena el tema de no solo leerlo, ¿sí? Porque también a veces lo que quiero decir también con esto, y como puedo ir terminando, cuando leamos la Biblia no es cuestión de cantidad necesariamente. Es bueno a veces como lo que nos ha pasado, y creo que todos hemos sido testigos. ¿Se acuerdan ustedes del primer año que estudiamos las porciones? Los parashot, ¿se acuerdan ustedes? No pasamos de Génesis 1:1. No pasamos de Génesis 1:1 en un buen tiempo. Pero ya, eso estuvo, digamos, muy bien para un primer año. Al segundo año avancemos al menos al versículo 2. ¿No? Y que faltan algunos capítulos y todo. Pero ya el cuarto, quinto año, es momento también de ir ya asimilándolo y agarrando, digamos, práctica poco a poco y demás, ¿no? Y claro, hay que también, digamos, estar conscientes de que no todos estamos en el mismo, digamos, con el mismo ejercitamiento, ¿no? Con el mismo ejercicio, y que algunos tal vez les cueste un poquito más, otros menos, pero vamos a ir remando todos y aprendiendo la palabra. Y además también no solo aprendiendo por puro querer aprender y saber más, ¿no? Sino también saber que todo lo que nosotros aprendamos, sepamos hay que devolverlo, digamos, o compartirlo con los demás del pueblo. Sí, quizá con ello espero haber sido lo suficientemente claro. Quizá hay alguna pregunta, duda que quede por ahí. De otra manera creo que podemos ir terminando. No, Josecito, Sí, Anita. no sé si tal vez podríamos resumir que las parábolas, se me enredó, Parábolas. resumen la obra de Jesucristo. Eso. Sí, así es. Dicho de otra manera también podemos decir, las parábolas nos enseñan distintas facetas del Señor. O sea, si pudiéramos encontrar una doctrina del Señor así fácil, parábolas. Porque ahí nos va mostrando de diferentes caras la obra del Señor, lo que Él es. En una es el campo, las semillas, los sembradores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y nos va mostrando. Y lo interesante, fíjense ustedes que en estas parábolas lo que está ahí en el centro es el despojarse. Despojarse, dar la vida por y tal. Anita. Sí, gracias, Josecito. Quizá hay otra participación, otra duda, pregunta, comentario. ¿Por acá? ¿Por acá? Ok, vale. Entonces creo que así podemos ir concluyendo por ahora.